Sacúdete. Estamos. Sacúdete, Sacúdete. sacúdete, Sacúdete sacúdete los pájaros muertos de la cabeza. de la cabeza. La verdad empieza ahí donde acaba la verdad de la vida. La verdad de la vida. Las palabras huyen en el pico de los pájaros Huyen en el pico de los pájaros. hacia una verdad momentánea. Verdad momentánea. Recorren el patio de las nubes en la cabeza y observan el ocaso en el espejo vanidoso. Sacúdete, Los pájaros muertos de la cabeza. sacúdete, Los pájaros muertos de la cabeza. sacúdete. Sacúdete. Bueno, aquí estamos con Mateus Carr, empezando ya una nueva emisión. Vamos a enterarnos inmediatamente quién es Mateus Carr. Y para ello, acá un alegre fabricante, Ludo López. ¿Saben qué? Ludo López hoy está tirando la casa por la ventana. Está, como se dice, de manteles largos. Feliz cumpleaños, manito. Gracias. Gracias, Feliz cumpleaños. Buenísimo, Gracias. buenísimo, buenísimo. Gracias. Ok, decinos quién es Mateus Carr. Bueno, tengo el gusto de Cumpleañero. presentarles a Mateus Carr. Voy a leerles la biografía de Mateus Carr. Como él mismo afirma, nació en la sección de drama de la Biblioteca Nacional de la Ciudad de Guatemala en 1994. Es fundador y miembro único del colectivo Bartleby y creador de la Poeteca, taller de escritura para sensibilidades creativas. Al contrario que muchos que suponen que para escribir poesía basta el sentimiento, él practica también la inteligencia, como lo demuestra no solo en sus versos, sino en sus ensayos sobre nuestro tiempo. Es un ganador de premios constantes, entre ellos destacan el Certamen Nacional de Narrativa, Poesía, Canto de Golondrinas, el Premio Luis Cardosa de Aragón, de Antigua Guatemala en 2016, y el Premio Nacional de Poesía Luz Méndez de la Vega de 2017. Ha publicado Azubá, Premio de la editorial universitaria en 2016 y Alturas de Wall Street, premio ipso facto, editorial Xero y en Tujal Ediciones. Ha participado en festivales literarios en México, Costa Rica, El Salvador y Bolivia. Como dato adicional, él fue organizador del primer Congreso Centroamericano de Literatura de FAUSAC. Interesante también que es antologador de Modelo 90, una publicación donde incluyeron autores recientes de esta generación de los años 90. Nacidos a partir de los años 1990. Y su trabajo se dispersa en distintas antologías, revistas, fanzines y blogs de toda Mesoamérica. Sostiene además estimulantes columnas de opinión en diversos medios. Y lo tenemos hoy para ustedes en Letras en Directo. Muy bien, gracias Ludo, cumpleañero. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Ludo. Ok, empecemos, Mateus, primero agradeciéndote por asistir aquí a Letras en Directo. Vos, bienvenido. Gracias, Ramón, por la invitación. Ok, empecemos por conocer tu pasado oscuro. Bueno, no es tan pasado, entonces sigue siendo muy reciente. O sea, hablemos de tus lecturas, por dónde empezaste, cómo te enganchaste con las letras. ¿Siempre ha habido libros en tu casa o cómo está? Bueno, fíjate que sí, bueno, como toda familia clase mediana, Ajá. que solo hay dos opciones, ¿no? Uh-huh. Que digamos, o te ponen atención cuando te crían, porque obviamente los papás están desempleados, o ellos trabajan y te ponen en un, digamos, buen colegio donde te educan. Ajá. Aunque yo no creo en eso de la educación, como decía Borges, yo interrumpí mi formación por educarme. Estoy un poco de acuerdo con él. Pero, Me parece. Pero digamos, pues, yo fui a la opción 2, ¿no? Donde mis papás no tuvieron tiempo para formarme. Entonces me pagaron, digamos, un buen colegio, yo no sé si eso existe. Pero donde, digamos, la metodología era dejarme un libro diario. No diario, semanal. ¿Cómo así dejártelo? Digamos, teníamos como una clase que se llamaba lectura desde preprimaria. No, desde primaria.
Preprimaria eran trocitos y esas cosas. Ujú. Pero primaria me dejaban un libro a la semana. Yo me lo leía un día porque eran esos libros de barco de vapor Era política del colegio. establecimiento. Ajá. Entonces, digamos, me dejaban uno de esos libros que tienen como 3, 4 líneas por hoja y un gran dibujo. ¿Puedes mencionar el colegio? Se llama Colegio Amanecer. Ya Amanecer. está extinto. Ah, bueno, ya no existe. Y era como era un colegio extraño porque ahí asistían pues personas que públicamente no se conocen, digamos, hijos de diputados que los diputados no quieren que se conozcan, hijos de políticos que los políticos no quieren decir que existen. Entonces, digamos, todo era un poco extraño ese colegio. No me digas. Entonces, digamos, yo estudié con colombianos, con chinos, con gringos y obviamente guatemaltecos. Pero digamos, tenían como esta vida secreta, era bastante extraño. Aprendí mucho de ellos. Aprendí que la vida no siempre es cariño. Porque digamos, era gente que no vivía con sus papás. Ajá. Vivían con los tíos, con los abuelos y a los papás los miraban una vez al mes. Bueno, y de esa vivencia en ese colegio, ¿recordás algunos libros que te hayan marcado o que decís esos fueron de los mejores que leí? Pero no son los mejores que leí, pero sí tenían ese componente literario. En realidad la literatura infantil es una invención reciente, una invención de los editores para venderle libros a padres ingenuos un poco. Pero digamos, recuerdo con mucho cariño esos libros. Digamos, había uno que se llamaba Camilón Comilón, que era de un cerdito que no paraba de comer. Recuerdo Lobito aprende a ser malo, que lo habré leído unas 10 veces en mi infancia. Es un lobo que, digamos, la tradición lobesna era que todos los lobos daban miedo en esa como aldea o pueblo, no sé. Y Lobito, que era un lobito gordo, pequeño, no le daba miedo a nadie. Entonces Lobito decide ir a una academia para aprender a ser malo. Ahora lo veo retrospectivamente y es como una alegoría a lo que hacemos los humanos, digamos. Los humanos somos el único género o especie que tiene que ir a la universidad para llegar a para humanizarse. Por eso hay una facultad de humanidades. Digamos, el tigre no tiene una facultad para qué, ¿cómo se diría? Tigresarse, o algo por el estilo. Digamos, el ser humano es animalarse o algo, digamos. El tigre nace siendo tigre, el león nace siendo león, pero un hombre tiene que ir a una facultad, tiene que instruirse para llegar a ser un ser humano. Eso es algo muy curioso y digamos, ese libro era una alegoría de eso, porque un lobo tiene que ir a una academia para aprender a ser lobo. Y a mí me encantaba, no por eso, porque desde pequeño no pensaba eso, solo me gustaba la idea de un lobo ingenuo que quería llegar a ser como su tío, o sea, dar miedo, la idea del lobo que todos tienen. Bueno, demos un salto grande ahora a revisar tus últimos tiempos y marcarnos ahí algunos libros que no solamente son de tus favoritos, que son importantes, algo que puedas recomendar también, autores también. Quizá no libros, autores. Digamos, yo soy muy fan de Thomas Pynchon. Incluso ahorita, eso venía leyendo. Ajá. Thomas Pynchon. Y ya lo habré leído Lo leo cada diciembre. Ya es tradición desde que lo presté en la biblioteca. Vicio propio de Thomas. ¿Qué es lo más accesible de Thomas Pynchon? Porque de ahí viene El arcoíris de gravedad. Tiene La subasta del lote 49 y B. Pero ese es el más accesible y me gusta mucho la historia. Porque es un poco jugando a los detectives. Sí. Siento que por eso Pynchon algún día se tiene que llevar el Nobel. Siento que Pynchon un día se tiene que llevar el Nobel. Creo que es el gran prosista y narrador de nuestra época. Ojalá te estén escuchando allá. ¿En dónde? En Suecia. En Suecia. Bueno, después de Pynchon, bueno, vendrían creo que toda la generación beat. Ahora no los leo mucho, pero digamos en un principio sí los leí bastante, sobre todo a Burroughs, a Kerouac y a Ginsberg. Bueno, Ginsberg sí sigue siendo para mí fundamental, no retóricamente, sino en los temas que aborda y cómo los aborda. Digamos, su retórica es muy sencilla, pero cómo él aborda los temas me parece muy, muy fascinante, sobre todo en este poema Kadish, donde él habla sobre la madre. A mí, la verdad, la primera vez que lo leí, incluso más que Ovidio, me impactó más leer
Kadish, porque él habla sobre su madre que está muerta, habla un poco sobre los judíos, la relación que había con ella, de un modo bastante literario. A Ovidio, si se le ve bien, tiene como partes muy... pareciera que es prosa, y hay otras que tiene muy poéticas. Pero digamos, Kadish es totalmente literario. La elipsis ahí es fundamental en ese poema. Es lo que le va dando movimiento a ese poema. Narra la vida de ella, de su mamá, y a la vez la relación que hubo entre ella y él. Me parece muy genial. Estupendo. Bueno, y otros títulos de libros, tiranos dos. Octavio Paz. Para mí Octavio Paz es Paz. fundamental, todas sus obras completas. Creo que Octavio Paz, y voy a decir ahorita una bestialidad, pero Vargas Llosa, a mí Vargas Llosa me contagió la idea de querer ser escritor. Digamos, yo escribo desde los 10 años, pero jamás pensé en publicar o que existiera una profesión que remunerara el hecho de escribir. Digamos, yo escribía historias, poesía lo empecé, creo que fue lo último que empecé a hacer. Pero digamos, Vargas Llosa, con esta bueno, no es novela, es autobiografía, El pez en el agua. La primera vez que le leí me contagió la idea de algún día querer ser escritor. Gracias, Ludo. Y bueno, y La ciudad y los perros. A mí me estimuló bastante la técnica, cómo él contaba las cosas. No lo que decía, sino cómo lo contaba. Está interesante lo que estás diciendo porque ayer en una publicación que hice yo que se llama La técnica de tiempos recios, le estaban dando palo a Vargas Llosa. Todos le están dando palo a Vargas Llosa. Ajá, le han dado duro y no sé por qué algunos no le reconocen la calidad de su letra y me llama la atención en este caso que vos sí estés reconociendo que sí escribe bien, ¿verdad? No, claro, Vargas Llosa tiene muy buenas novelas como tiene muy malas novelas. Pero eso no quiere decir el gusto del público. Por ejemplo, para mí, Travesuras de la Niña Mala es una novela que carece de técnica. Pero creo que es de las más vendidas de Vargas Llosa. Porque tiene, digamos, a diferencia de muchas otras historias, tiene algo que decir, tiene algo que contar. Entonces la gente conecta con eso. Entonces, digamos, hay que diferenciar la técnica con el argumento, con lo que tiene que decir y con lo que la gente conecta. Ajá. Es, digamos, lo que pasa mucho con la literatura popular. O sea, hay una historia, hay algo con lo que la gente conecta, pero literariamente a veces ni siquiera es ficción y carece de técnica. ¿Sabes qué otra cosa percibo yo? Que hay muchos guatemaltecos que están como dolidos porque haya sido él el que haya sacado esta novela y no fue un guatemalteco, pero ¿quién tiene la culpa? Bueno, eso ya, digamos, saliendo de lo literario, pienso que se podría leer desde la filosofía. Creo que Guatemala no está preparada para hacer memoria en este momento. Creo que hay un sesgo y yo creo que es válido, digamos, todos tenemos nuestro sesgo ideológico, que queremos que la historia se cuente desde el lado donde estamos parados. Digamos, ahorita se está disputando la historia porque hay al menos 3 o 4 libros sobre lo que sucedió entre el 44 y el 54. Digamos, la Marroquín creo que sacó 2, alguien más sacó 1 y Vargas Llosa que sacó otro. Eso, digamos, se puede leer como diría Foucault, Michel Foucault, disputar la verdad. Están disputando lo que sucedió en ese tiempo. Están jugando con la historia ahorita. Están jugando con la historia. Es como un partido de fútbol, digamos, quién logra meter gol en la portería del otro, es un poco de eso. Pero creo que siempre hay ese sesgo ideológico, porque digamos, ahorita lo dije, o sea, es como la Marroquín sacó sus 2 libros, ¿no? Entonces ya sabes que son de extrema derecha, neoliberales, así total, entonces ya sabes que lo van a contar desde su punto de vista donde ellos salen ilesos. Sus propios intereses. Entonces, digamos, Vargas Llosa, aunque sabemos que es bastante neoliberal su pensamiento, creo que lo logra, creo que en las últimas 50 páginas se cae eso, pero en todas las páginas anteriores logra contar la historia desde un punto de vista neutro. Yo no creo que imparcial. No existe el punto de vista neutro, en realidad no existe, pero creo que se acerca lo más posible a ese punto de vista donde lo ve sin ponerse, digamos, es como un árbitro, sin ponerse de un lado, ni de la izquierda ni de la derecha.
Creo que es en las últimas 50 páginas donde cae eso. A mí me pareció que muchos se dieron un tortazo con esa novela esperando que él la abordara desde el neoliberalismo. Sí. Y colocó bien a estos personajes, a Arbenz lo deja muy bien, al que sí desploma completamente es a Castillo Armas. Sí, bueno. Lo hace pedazos. Nadie lo ha levantado. Pues sí, indudablemente. Bueno, Bolaños, Roberto Bolaño y Joyce también. Ah, bueno, Roberto Bolaño y Joyce para mí son fundamentales, digamos. Y qué genial que los hayas mencionado juntos, porque, digamos, yo tenía una idea de la literatura. Digamos, la literatura para mí era como contar algo, saberlo contar, cuándo y por qué. Pero, digamos, Joyce y Bolaño me enseñaron que la literatura era otra cosa. Era algo que, digamos, por lo menos Joyce, la técnica. Joyce enseñó que podés no estar diciendo nada. Gracias, Eve, por el cafecito, muy amable. Gracias. Sí, disculpa, pues vamos. No hay problema. Con Bolaño y Joyce. Pero digamos, si tenés una técnica, ese puede ser todo el argumento de la novela, del cuento, de lo que sea, digamos. Para mí leer el Ulises de Joyce fue, no sé, fue como esta película de la Matrix, cuando despertás de otra realidad y mirás que hay algo más. Es cuando uno se encuentra con el asombro y constata que existe el asombro. Sí, pero fue un asombro que no me había, digamos, a mí Cortázar me cambió mucho también la literatura, digamos, también con la técnica, digamos, hay un cuento que yo recuerdo mucho, se llama La señorita Cora, donde realmente no pasa mucho, pero cómo él lo cuenta, digamos, porque es una serie de monólogos interiores entre el chico que está enfermo, la señorita Cora y otros familiares que están en un hospital. Y digamos, entre párrafo y párrafo van cambiando quién lo cuenta, pero no es como el típico, digamos, no es como el teatro que te dice quién lo está contando, sino que por lo que vas leyendo sabes quién lo está diciendo, sin que digan yo soy tal y lo estoy diciendo. Eso a mí me sorprendió mucho. Pero el Ulises de Joyce, sí fue otra cosa, aparte de que es muy poético. Digamos, hay una frase que yo recuerdo mucho, entonces dice, in the midst of light we are alive, es en medio de la vida, en medio de la muerte estamos vivos. Que yo la utilizo para el prólogo, para las epígrafes de mi primer libro, porque digamos es lo que le da un argumento total a ese libro, que es como en medio de la vida, en medio de la muerte estamos vivos. Que en realidad ahí es muy poético, pero cuando lo vas al libro, tiene mucha razón porque están en el cementerio de Dublín. Entonces están en el cementerio y ellos van caminando. Entonces, en medio de la muerte, que son las tumbas, la gente que está enterrada, estamos vivos. Y obviamente porque ellos no han muerto, están caminando ahí, se le quita la total poesía. Pero cuando sacas esas frases de su contexto, se vuelven poesía. Entonces, a mí me impacta mucho porque es como sacas muchas frases del Ulises de su contexto y son muy poéticas. ¿Sabes qué? Este tema no había pensado que lo abordáramos, pero aquí no hay nada escrito y Ludo no nos va a decir por dónde agarremos. La técnica, debemos detenernos en la técnica, aunque eliminemos otros temitas por ahí de menos relevancia. El escritor debe saber mucho de técnica realmente probablemente tiene algo bueno que decir, pero por la técnica de repente no impacta o no llama la atención, no atrapa. El caso de Llosa, volviendo, me detuve yo a ver la técnica porque Brenda Solís vi una publicación donde ella iba por la página 85 y decía que no encontraba ni pies ni cabeza. Entonces me concentré yo en esa parte y él juega con esos flashbacks, ¿verdad? Idas y vueltas al pasado, al presente y hasta al futuro. Anda saltando con los tiempos. Entonces, las técnicas diversas, por ejemplo, yo descubrí en La náusea de Sartre, qué barbaridad del yo.
una interiorización, pero al extremo. Es una fenomenología lo que él hace ahí. Sí, porque él incluso habla de sus propios pensamientos, ¿no? Es fuertísimo. Por eso tengo yo como ejemplo a Sartre con esa novela por la forma en que el tratamiento que le da al yo, que es el protagonista en este caso, ¿verdad? Entonces, buenísima la técnica. No, la técnica le da... Ay, yo no creo que haya literatura sin técnica. El otro día había un chavo que vino acá a tu programa. Es un sonetista. Pablo Bejarano. Creo que sí, la verdad no recuerdo, pero él hablaba mucho de la, digamos, de... Pablo Bueno, Bejarano él tenía un punto de vista es clásico. que es un poco controversial, pero la verdad no digo que esté mal. Él decía que la verdadera poesía, que todavía tiene métrica, rima y todo eso, pero la verdad, o sea, no está muy alejado. Creo que, o sea, no deja de ser poesía si no tiene, como si sigue teniendo métrica o rima. Y me gustó mucho que defendiera su posición. Yo creo que un poeta que no defiende lo que está, o un escritor que no defiende lo que está haciendo, como diría Pound, o su trabajo no vale nada, o él no vale nada. Pero él tenía mucha razón al decir esto de que la poesía tiene cierto ritmo. Yo me quedaría con el ritmo más que la métrica, que la rima y todo eso. Me quedaría con el ritmo. La poesía es ritmo. Tiene que tener como todo eso. Y digamos, todo poeta también tuvo que haber practicado los sonetos o algo, verso clásico y todo eso antes, digamos, de hacer verso libre, porque se tiene mucho ese prejuicio y a veces sí es cierto. Hay que conocer antes el campo en el que uno se va a mover. Que muchos los poetas de ahora que solo es de apacharente. Y sí, hay algunos que sí, ¿no? Pero, digamos, a mí por lo menos, de los pocos talleres que he dado, siempre les digo es como no desprestigien o no sobre su valor en el soneto u otras formas clásicas de poesía, porque digamos, a lo que te obliga, digamos, la rima y el metro es a tener algo que decir. Digamos, no solo es de rimar algo, de que algo case, sino que si no tenés algo que decir no puedes hacer un soneto. El soneto te obliga a tener algo que decir y es algo de lo que a veces carece la poesía de verso libre, que no estás diciendo nada. Puede ser muy retórico, puede tener muchas figuras literarias, pero no estás diciendo nada. En cambio, el soneto te obliga a decir algo. A mí, ¿sabes qué agregaría yo? Que lo que me parece es que también depende de la inteligencia del individuo que está escribiendo, porque si vas a escribir con métrica y con rima, y por la rima andas buscando qué palabra es la que le queda solo porque rime, a veces va a perder la concentración, la esencia de lo que querés decir. No, en cambio, puede haber otros súper inteligentes, un buen nivel de inteligencia, que pueden hacer eso muy bien. Incluso las palabras vienen naturalmente. No hay que buscarla en el diccionario cuáles son las que mejor le van a rimar, ¿verdad? Bueno, y yo consumo mucha literatura clásica. Creo que dos de mis poetas fundamentales son Quevedo y Góngora. Quizá Quevedo más que Góngora. Pero, y Damaso Alonso decía que no había tanta diferencia entre el gongorismo y el conceptismo. O sea, él decía que al final o sea, ellos aplicaban lo mismo porque no modificaban el pensamiento que se tenía en la época, ni los conceptos, sino que más bien iban a los significantes, a las palabras. Digamos, lo que hacía Góngora era más retórico y él abusaba mucho bueno, no abusaba, la sabía usar, de esta figura donde subviertes el orden de las palabras, se me fue el nombre. Y digamos, Quevedo iba mucho a la derivación. Entonces él, contra sayón, contra hombre, utilizaba mucho estos, los sufijos y los prefijos para modificar las palabras y obviamente darle como un tono cómico, satírico a lo que él estaba diciendo. Entonces, digamos, yo veo mucho de ellos porque yo también hago mucho de esos juegos de palabras, ¿no? Me gustan. Creo que ahí, creo que también sería uno de mis, se me fue, no es retruécano, es, sí, no es retruécano, ¿dónde me digo?
donde modificas el orden de las Alguien de palabras. repente nos ayuda ahí. Sí. Bueno, estupendo. El doctor Carlos Interiano me dijo que te consultara también por qué lees o es uno de tus favoritos Schopenhauer. Schopenhauer. Bueno, no sé, yo cuando... ¿Qué encontrás en Schopenhauer? Bueno, yo ahorita estoy estudiando filosofía. La filosofía siempre me ha encantado y siempre estoy de acuerdo y ya no me acuerdo quién dijo eso. Si la filosofía era un subgénero de la poesía o la poesía era un subgénero de la filosofía. Entonces, para mí es fundamental la filosofía para hacer poesía, ya sea porque bebes de alguna fuente o porque uno... Hiperbatón, gracias Ludo, Hiperbatón se llama esa figura literaria. Bueno, ya sea porque bebes de fuentes filosóficas o porque el autor ha logrado crear una filosofía propia de vida. Entonces, digamos, uno de los autores que me ayudó mucho a hacer poesía más que un poéticamente fue Schopenhauer. Recuerdo que mis primeros poemas los leí cuando, lo voy a pronunciar mal, pero son unos prolegómenos era un compendio de aforismos, textos que sacó Schopenhauer. Bueno, no lo sacó Schopenhauer, pero ya sabes las editoriales que extraen de varios libros y sacaron sobre él, pero era como el sentido de la felicidad y todo eso. Y lo leí en mi primer año de universidad, o sea, 17 años, y para mí fue un golpe duro. Cosas como la felicidad no existe, no hay un sentido esencial del hombre. Digamos, esas frases que te lanzaba Schopenhauer, que va a contrario a toda la formación que te dan en casa, es como venimos acá a realizar el plan de Dios y todo eso. Entonces, digamos, él le daba la vuelta, o sea, digamos, la teología te dice la esencia precede la existencia. El existencialismo y la mayoría de filósofos te dice la existencia precede a la esencia. Casi siempre la esencia se alcanza después de morir, porque ya pueden dar como un panorama definitivo de quién sos. Entonces, todas esas ideas que me lanzaba Schopenhauer, y sobre todo la voluntad como representación en el mundo, entonces digamos que somos pura voluntad, que a mí me cambió mucho el panorama para mí de lo que era la vida. Me volví un poco pesimista en ese tiempo, pero me volví adicto a Schopenhauer, leerlo bastante. Me daba, a la vez de que te llenaba de incertidumbre, me daba alivio. Porque, digamos, la adolescencia es esa etapa donde descrees de todo lo que te dicen los adultos. Y como casi todo el mundo lo construyen los adultos, no sabes de dónde agarrarte. Y paradójicamente me termino agarrando del más adulto de todos, Schopenhauer. Schopenhauer. Ajá. Bueno, excelente. Vamos a saludar a los amigos de Diario de los Altos, porque por allá salimos también con estas emisiones. Y saludamos a nuestros amigos que nos acompañan, a el poeta del café, precisamente, fíjate vos, Roberto Cifuentes, Tigre Mancilla se unió, Rodrigo Villalobos, el doctor Carlos Interiano, precisamente, Samia Vargas, Leo de Soulas. A ver qué dice Leo. Ahora no lo puedo ver porque voy a la calle, pero luego me pongo al día. Muy bien, Leo. Que así sea. Y el doctor dice, saludos Rómulo Mar y Mateus, aquí lo sintonizo con mucho gusto y atención. Gracias, doctor. Saludos a Guillermo Durán, Tito Bassi y Elfer Galicia también se unieron. Gus Postmortem. Saludos Rómulo y Mateus Cardis, es un placer escucharlos. La poesía es la expresión más profunda. Súper. Gus Postmortem. Gladys Tobar, saludos. Gladys Tobar envía felicitaciones, amigos poetas, dice, gracias. Gerson Ortiz, Raceli Coya Persico, agrega Gus Postmortem, saludos. La poesía es la expresión más profunda y sublime del ser humano. Felicidades, dice el amigo.
César Francisco Yumán. Hace poco estaba yo tratando de recordar Checha. a Checha. César Francisco Yumán. Hay que ponerlo ahí subrayadito Que también. va a sacar 2 nuevos libros. Sí. Bueno, va a sacar la reedición de Darkness en El Salvador, que ahora se va a llamar Antología Menor, que para mí es un libro fundamental y es uno de mis favoritos por lo menos de esta década. Si no es que ya del siglo XXI. Darkness. Ajá. Es un cuentario o novela, según como se le vea, de cuentos que perdieron en concursos literarios. Exacto. Para mí es fundamental. Buenísimo. Y podría decir que hasta un poco de influencia. Sí. Pero lo que pasa es que en prosa yo estoy haciendo algo similar. Pero César me ayudó como a darle un enfoque más literario, más genial. Ya, bueno. Saludos, César Francisco Yumán, Giovanna Silva y César Yumán, miran, nos puso ahí unos tréboles. Por Irlanda y Joyce. Ajá. Luis Aceituno, Amir Iván Estrada Loscott, Pablo Dávila, Raceli Coya Persico dice: coincido absolutamente con lo que expresa Mateus. El lector, al menos en lo personal, me sucede, conecta con la técnica, con la belleza y fluidez de la prosa. A mi juicio, el argumento pierde impacto si no lo describe un lenguaje atrapante. Gracias, Rómulo, Mateus, por este fascinante compartir, con el abrazo de mi poético corazón argentino. Gracias, Raceli. Retruécano, dice Carlos Interiano. Hiperbatón. Bueno, hiperbatón. Jackie, hola Jackie Blues, Jackie Nistal. Felicitaciones, Mateus Carr, te conocí cuando te presentabas como Bobby Zimmerman y tu poesía sigue siendo excelente, innovadora, rompiendo esquemas. A propósito, yo estaba pensando si en tus inicios fuiste apareciendo también ahí en el Poetry Slam. Es cierto. Yo al Poetry Slam le debo bastante. Porque la verdad, o sea, para mí mi vida literaria, yo era escritor de closet. Yo escribía y saliste del closet. Para mí el mundo literario era algo que totalmente no existía. O sea, para mí era como, solo escribe, porque aparte donde yo estudié, a mí jamás me dieron un curso de literatura guatemalteca. Para mí la literatura solo lo hacían franceses, alemanes, ingleses y puros europeos. Entonces para mí, o sea, me daban Kafka, me daban Dickens o cualquier otro autor. Entonces para mí, o sea, para mí era algo muy lejano. Existiera un escritor en Guatemala. Entonces, digamos, yo tenía 17, 16 años y para mí en Guatemala, para mí no habían escritores. O sea, para mí no habían escritores. Entonces, yo recuerdo que una vez, y es el único taller que he tomado, y solo fui como 2 veces, en la USACA había un taller de poesía que la daba una agrónoma, que la mitad de la clase se la pasaba hablando de sus alumnos de agronomía y la otra nos pasaba a leer lo que escribíamos. Ella no hacía ni una sola observación de lo que estábamos diciendo. Solo era un reírnos, llorar o sorprendernos de lo que la gente leía. Una aula universitaria de la San Carlos, obviamente, de 200 alumnos. Entonces, casi solo se atrevían como 15 o 20 chavos o chavas a pasar al frente y leer lo que decíamos. Alguien levantaba el dedo, decía bien y que no sé qué. Pero recuerdo que una vez llegó Sheila Aguilar y otra amiga, que no recuerdo su nombre. Que a Sheila también la conocí ahí en el Poetry Slam. Y ella dijo, bueno, pasó a leerlo, o sea, ella solo entró porque me imagino que ya conocía el curso, que no aportaba nada. Pero digamos, ella solo pasó a leer lo que decía, hizo un anuncio de que en el pasaje Aycinena, en la luna, se juntaban cada cierto tiempo a leer sus poemas y a modificarlos, bueno, no sé, hacer como una especie de crítica sobre ellos. A mí me llamó mucho la atención. Recuerdo que la primera vez que fui, llegué y solo estaba ella, Sheila, que yo le digo Chelita. Los amigos, para los amigos es Chelita. Ajá. Y estaba otra, su misma amiga, solo ellos dos, y había un micrófono. Entonces yo pasé a leer, y todavía con el micrófono, porque la verdad me daba bastante pena decirles, solo están ustedes dos, ¿para qué les voy a leer con un micrófono? Les leo yo en donde están sentadas.
pero pasa el micrófono y es. Y ahí empezó una amistad. Luego me amisté bastante con su pareja, con Melvin Recalcó. Y con él nos empezamos a juntar periódicamente a editar nuestros textos. Y yo recuerdo que mis primeros textos me decía, mira, eso está lleno de lugares comunes. Mira, esta palabra, la verdad, desentona con tu poema. O sea, no va. Y él fue la primera persona que me empezó a encaminar. ¿Quién Y es? luego Melvin Recancó. Melvin. Y luego Walter, que era el anfitrión del Poetry Slam. Entonces, a mucha gente no le gusta el Poetry Slam. Es el fundador, Walter González. A mucha gente no le gusta el Poetry Slam porque creen que la poesía es expresión del alma. Pero digamos, la poesía que va a algo más también necesita ser editada. Digamos, la mayoría del logro de un buen libro tiene que ser el editor. O es muy cabrón el autor, o el editor también interfirió bastante. ¿Sabes qué? Yo quiero decir que fuera de cualquier crítica que se le haga, hay un producto, digámoslo, producto que ha salido. Hay muchos jóvenes que se han encontrado ahí, muchas mujeres, muchos hombres que allí han empezado. Sí, no, para mí fue mi primera casa Ochoa, literaria. Vos apareciste ahí también, Chelita, muchos más. William Morales también. Ajá, ahí nos encontramos, no sé si fue en el 2011 cuando arrancó, que yo estuve compitiendo también ahí, que al final nos hizo pedazos. ¿Cómo se llama la chiquitilla que ganó ese año? Latinis ganó ese año, estupendo. Pero entonces, ese es un gran aporte y por la eso... crítica. O sea, alguien piensa que uno no debe criticar los poemas de otro porque es como criticar la subjetividad de las personas, pero para la literatura, que es pura ficción, no se debe tomar como catarsis personal ni terapia de grupo. O sea, es fundamental que haya crítica y, por ejemplo, yo sé que yo no soy del agrado de personas como Marlon Francisco, pero las críticas que él hacía en el Poetry Slam, por lo menos cuando yo iba a participar, a mí me sirvieron bastante. Y siempre las tuve muy presentes. Y pues él, yo creo que está muy en contra de todo lo que yo hago, pero muchas de las cosas que yo hago se las debo a él. Entonces, digamos, es contradictorio, si él me odia por algún punto, en realidad debería odiarse a sí mismo. Pero no, en serio, sus críticas para mí fueron muy valiosas. Bueno, fíjate, pues, es un odio con agradecimiento. No, yo le agradezco bastante. Nunca lo voy a mencionar si algún día hago alguna biografía, pero él debería tener presente que parte de sus críticas me formaron. Valioso. Pero entonces sí es valioso también, dicho de paso, ese proyecto de Walter González que ha impulsado a muchas figuras, ¿verdad? No, y la verdad, yo lo impulso bastante, no hago así como campaña en las redes o algo, pero yo le digo a la gente, mira, estás escribiendo, no te molestan las críticas, anda al pueblo. Entonces, digamos, hay mucha gente que yo he visto que se ha ido a asomar. Había un chavo, se llama Julio Infragio, y una vez lo vi ahí. Willy llegó, yo también llevé a Willy ahí. Entonces dije yo, anda, mira, no te importa que te van a hacer pedazos, pero anda. Y ahora, pues ha ganado bastantes premios. Sí, ¿verdad? Y la verdad yo siento que él va a ser la gran revelación como poeta en algunos años. Y hablando de revelaciones, yo también quiero revelar que como yo venía de Chiquimula y me fui apareciendo en el Poetry Slam, ¿sabes qué pasó? Que yo me di cuenta que traía mis poemas se avergonzaron y se marchitaron, cayeron así como flor marchita, porque dije, madre mía, cuando fui escuchando poemas sobre la muerte, sobre la oscuridad, poemas eróticos y todo eso, madre, dije, yo traigo estos mis poemas cuadrados aquí, y los leí pues, pero porque ahí se acepta todo, pero es extraordinario. Yo también hice un gran descubrimiento de los demás y descubrimiento de mí, allí en ese. Bueno, sigamos adelante porque ahí está también Carmen Beatriz Tocay, Brenda Solís Fon, Ruth Baides, José González, saludos a ambos aquí en sintonía, dice Brenda Solís, gracias. Y Ruth Baides, saludos al autor de Abusa. Abusa, ¿no?
Sí, es uno de los tantos seudónimos de mi libro, de mi primer libro. De Azuba. Le han dicho Subaru. Les presentamos al autor de Subaru. Abusa, Ashuba. No, tiene. Bueno, el doctor Carlos Interiano hace una aclaración que el retruécano es la contraposición de dos frases formadas por las mismas palabras con un orden invertido. Excelente. Y Francisco Juárez también, vamos a hablar de Amberes más adelante. No sé si Francisco Juárez también está por ahí. No. Todavía no, ¿ah? Bueno, y Raúl de la Horra. Oh, a propósito de que vemos aquí conectado a Raúl de la Horra, Ludo López me acaba de comentar, no sé si sea cierto, pero nos gustaría saber cómo está la salud de Raúl. Esperamos que estés muy bien, Raúl de la Horra. Necesito, cargo mi teléfono guardado. No lo debería tener guardado porque como sirve. Debo contarles qué hay también en Gaceta. ¿Qué hay en Gaceta? Los gacetazos de esta semana. Les compartimos una muestra de los textos publicados en Gaceta durante esta semana. Pilar Salazar Argueta, en la columna Disidencias Textuales, da una mirada al capitalismo rosa y la mercantilización de lo LGBT. Además, Tania Hernández analiza 2 películas guatemaltecas de temática LGBT, Temblores y José. José, presentada en el festival La Otra Banqueta. Por su parte, Olga Villalta analiza una costumbre que califica como nociva, las fiestas de 15 años de las jovencitas. Ante el enfrentamiento entre el STEG y la AEU hace unos días, Virgilio Álvarez Aragón hace un paralelismo entre las dos organizaciones, una que agoniza frente a otra que renace. Byron Titus nos recuerda que del exilio no todos vuelven, mientras Rodrigo Pérez Nieves narra una historia que involucra al son chapín, preguntándonos si es cuento o realidad. No olviden visitar Gaceta GT. Bien, tenemos que conocer precisamente la poesía, es el punto esencial de este encuentro. A ver, paisano. Ok. Gracias al doctor Carlos Interiano por estar ahí pendiente también. Muy bien, vos tenés 2 publicaciones ahorita que han removido la tierra, que han provocado temblores. Bueno, ¿no tenés una copia de Azuba? No, a mí se me olvidó también. Bueno, este es tu libro reciente que tuvo una accésito que tuvo en El Salvador. Es premiado fíjate también. Que sí, fíjate, pero sucedió algo muy curioso. Yo no sé si ha pasado eso, que le dan el premio a 2 personas. Digamos, el jurado no se decidía a quién darle el premio, entonces, para no hacerse de más enemigos, decidieron darle el premio a 2 personas. Y bueno, uno de esos se fui yo. Perfecto. Le dieron el premio. ¿Qué editorial fue? Editorial Xero. Xero, ¿verdad? Ajá. Bueno. Que es del Salvador. Alturas de Wall Street. Hay que hacer la observación que Alturas de Wall Street ahora aparece bajo el sello de Tujal Ediciones. Esta es una nueva versión de la verdadera obra que presentaste a ese concurso de El Salvador. Sí, ampliada y mejorada. Ampliada y mejorada. Presentanos con tus palabras Alturas de Wall Street. Pero Alturas de Wall Street es anterior, o sea, en su escritura es anterior a mi primer libro, Azuba. Y en realidad hay casi de mis primeros 2 libros, bueno, mis 2 primeros libros y otros que tengo ahí, son homenajes a autores a los que yo en mi formación poética les debo bastante.
Incluso el título de Alturas de Wall Street está tomado de un poema de Pablo Neruda, que aparece en Canto General, que se llama Alturas de Machu Picchu. Alturas de Machu Picchu. Pero digamos, como decía... A ver, de paso, antes de que sigas adelante, ¿por qué en este caso Alturas de Wall Street? A eso voy. Digamos, como decía Harold Bloom, que digamos, la tradición no es ser como un fan o un follower de alguien anterior a uno, sino de reafirmar lo que el otro dijo. Claro, con su técnica, con sus propios elementos literarios, o negar lo que alguien más dijo. Digamos, yo tomé todo el discurso de Neruda en ese poema, con la idea, digamos, él planteaba a Machu Picchu como el centro espiritual de América Latina. Digamos, en cambio yo, o sea, viéndolo casi un siglo después, porque él publica esto, no es un siglo, son como 70 años, digamos, él publica eso en el 53, 54, el Canto General, que en Chile se transmitía clandestinamente, porque solo se publicó en México la primera vez. Pero en Chile, obviamente, como estaban en tiempos recios, como diría uno, digamos, no se permitía publicaciones de ese tipo, porque él tenía una visión ideológica que no se permitía en ese tiempo. Y todo el libro para mí es pésimo, pero Alturas de Machu Picchu, yo creo que a veces un libro se salva por un verso, por un poema, pero digamos, yo he dicho poema, que vale la pena comprar un libro por un buen poema. Pero digamos, ese libro se salva por Alturas de Machu Picchu. Digamos, creo que es el mejor Neruda. Antes creía que el mejor Neruda estaba en Residencia en la Tierra, o en las Odas Elementales, en algunos poemas, pero creo que el mejor Neruda es el de Alturas de Machu Picchu. Entonces, digamos, él tenía la idea central de que Machu Picchu era como la epítome espiritual de la Latinoamérica, pero si ahora uno lee ese poema es como uno lo ve, obviamente como es literatura, como ficción, pero es como uno sale avergonzado de leer ese poema, porque para mí el centro espiritual, si es que eso existe ahora de Latinoamérica, es la economía. Entonces, digamos, es Wall Street, son los bancos, son las Torres Gemelas cuando existían, digamos, toda esta razón económica. El prologador, que por cierto, qué buen escritor, el que prologa este libro, dice que ese Wall Street son prácticamente los templos actuales. Sí, y él da muy bien, diciente en algunas cosas que él escribe, pero digamos, esa es como mi idea fundamental, de que el centro espiritual de Latinoamérica ahora es la razón económica. Digamos, ya no existe eso como, digamos, muy asturiano, de que hay como algo clavado a la tierra, algo que nos una al terruño, más bien lo negamos y todo se mueve por la economía. Entonces, digamos, por esas alturas de Wall Street, digamos, es como, digamos, el poema central, que son 13, es esa lucha, esa dialéctica entre Wall Street y la tierra, entre el poema de Neruda y lo que yo estoy proponiendo. Aquí da para pensar en una gráfica de donde se oponen las alturas de Wall Street y las alturas de Machu Picchu. No, pero si fuera una pelea, mi poema sale noqueado en el tercer round. No, porque, o sea, la técnica que él utiliza ahí, las figuras literarias, cómo él trata el poema, bueno, es maravilloso. Pero ya no podés escribir eso. No, pues, pero vos estás pensando en el poema de Neruda. No, yo pienso en lo real. El verdadero Wall Street está en Manhattan, ¿verdad? No, ahí sí. Y las ruinas de Machu Picchu. Comparando esas alturas, ¿qué alturas? Las alturas de lo económico, lo financiero, con esta herencia, ¿verdad? Sí, no, bueno, ahí sí le daría duro. Incluso el símbolo de Wall Street es un toro que está ahí en la plaza, un toro inmenso. Un toro. Sí, le clavaría los cuernos a la pobre Machu Picchu. Bueno, perfecto, pues bien, continúa entonces hablando de tu libro. Bueno, la primera parte es eso, es un poema extenso dividido en 13 partes, que hay muchos ahí guiños a los Cuicatl, que es la poesía mexicana de
anterior a la conquista, o descubrimiento, o invención de América. Digamos, hay muchos homenajes ahí, incluso en los epígrafes. En realidad es un poema que homenajea, digamos, a estos autores que a mí me formaron. Digamos, está Octavio Paz. Y bueno, y es un homenaje también a Piedra de Sol de Octavio Paz, a Nicanor Parra, que creo que vino a cambiar mucho la poesía, o la cambió definitivamente, a Vicente Huidobro, y no menciono a Neruda porque ya está en el título, sería como una repetición. Pero digamos, es un homenaje a todos ellos, sobre todo a Octavio Paz y a Piedra de Sol, que son estos poemas de aliento largo, que obviamente me dejaron sin respiración la primera vez que lo leí, y que siempre los revisito. Digamos, siempre le encuentro alguna otra lectura, siempre me ensanchan la mente. Los poemas extensos, Altazor de Huidobro, que digamos son, para mí la mejor poesía está en Latinoamérica, por lo menos del siglo XX y XXI. Creo que Europa le dio la estafeta a Latinoamérica en el siglo XX de la poesía. Es con la que más se conecta. O se la arrebatamos. O se la arrebatamos. Pero digamos, todo el libro es un homenaje a Latinoamérica, a la forma de hacer poesía, cómo se está haciendo. Es la segunda parte, que se llama Alturas Menores. Son pequeños poemas que hablan igual de eso, de esa lucha entre Latinoamérica y Europa. Incluso hay un poema que se llama Dublín 1965, que habla un poco de esa Dublín de Joyce, pero en el año 65, ya no en el 20. ¿Que hay algún evento específico en el 65? Fíjate que ese poema nace porque, por lo menos a mí me fascinó todo Dublín. Cuando yo leí el Ulises de Joyce me fascinó la cultura dublinesa. Entonces yo buscaba videos en YouTube y hay un video que se llama Dublín 1965, que dura 20 minutos, que es de una cámara que está puesta en una esquina de ahí de alguna plaza de Dublín, y solo filma los autos. Entonces, digamos, ese poema está inspirado en ese video. Súper, bien. Tiene 3 partes. La última. Y la última es, no recuerdo, digamos, la última. Las alturas menores. Alturas menores, entonces el otro se llama Otras Alturas. ¿Sí? Alturas menores es el agregado, la primera versión de Alturas de Waltz que salió con X0, que se agotó acá. No traía esa parte. Este es el agrego, porque digamos, antes de escribir los 2 libros que he publicado, escribí al menos unos 10 poemarios. Pero la verdad nunca, y todos esos los escribí antes de leer Los Detectives Salvajes y el Ulises de James Joyce. Cuando yo los leí a ellos, me di cuenta que al fin, ¿por qué debería publicar? Entonces, digamos, una de las, tenía como 2 reglas: escribir algo que a mí me gustaría leer y divertirme al escribirlo. Entonces, digamos, todos esos poemarios que yo hice antes de estos 2, los escribí con el mero ímpetu de impresionar a alguien más que no fuera yo. Entonces, para mí eran aborrecibles esos poemarios porque ni yo los quería leer ni me divertían. Pero habían poemas que eran salvables, que tenían algo. Entonces, digamos, todos esos poemas que yo recopilé, todos esos libros que yo escribí, por lo menos salvé uno de cada poemario y los incluí acá. Entonces, incluso hay un chavo que leyó el libro y le gustaron mucho esos poemas. Me dice, mira, y que no sé qué, pero de verdad escribiste esos libros, me gustaría leerlos. No vale mucho la pena. Le digo, esos poemas quizá un poco, pero de ahí todos los demás libros no. Y digamos, todos esos libros fueron la génesis de lo que ahora hice. Ya. Bueno, de todo el libro, yo he escogido, siempre hago eso, me doy ese paquete, esa prioridad. Aquellos dicen el dictador Rómulo. Yo impongo aquí algunas cosas. En este caso voy a cambiar un poco. Mientras hablaba, ¿se te ha ocurrido que quisieras leer un poema en específico de aquí? Y después te digo yo cuáles quiero. ¿Sí? Está bien. Fíjate, a mí me gustaría leer Reverberación, que ese poema ganó el Luis Cardosa de Aragón de la antigua Guatemala. Perfecto, entonces. Pero es demasiado extenso. Y es que Reverberación está en la lista. Yo quisiera que nos lo echemos todo.
¿ok? Sí. Y además es muy... Es súper grande, pero me gustaría que explicaras un poco de qué trata para dar ese contexto que lo agarremos, para quienes no están al tanto, no han leído el prólogo y cosas así, ¿verdad? Además es un poema dramático, en el sentido de Eliot. Digamos, hay personajes, en realidad hay 3 voces, y uno las puede notar, digamos. Hay una que tiene el guión de diálogo, hay otra que está en cursiva y hay otra que está normal. Cabal, Digamos, te en iba a letra preguntar yo redonda. de las Pero digamos, cursivas. es un poema dramático que tiene 3 diálogos y que en realidad trata sobre Simón Bolívar agonizando en su cama. Pero digamos al final de su vida, antes de morir, él agoniza en su cama de una tuberculosis, que no se sabe si es tuberculosis, incluso hay teorías de que a él lo mataron, que él no murió de tuberculosis, sino que el médico estaba contratado para matarlo. Esa es una de las teorías. Ujú. Pero digamos es como una reflexión que él hace retrospectivamente de su vida sobre qué significó para él ser el libertador de América. Entonces digamos, un poco de eso va el poema. A, ser como, no tanto una reflexión, una fenomenología del momento de estar ahí postrado en su cama a punto de morir. Y digamos, su esposa, su papá y su mamá murieron. 2 de ellos murieron de tuberculosis. Entonces es como esa, es una gran metáfora de Y ahí está Latinoamérica el también. Orinoco también, entonces Ajá. bien. Entonces, digamos, hay 3 voces. Solo una vez lo he leído con las voces respectivas y ahorita no lo voy a hacer. Me Pero gustaría que lo hicieras. en Bolivia lo hice. Y recuerdo que me grabaron, porque sí, hice las 3 voces y lo dramaticé como se debe dramatizar el poema. Pero no lo voy a hacer acá. Creo que es muy temprano y estamos tomando té como para hacerlo. Como En sea ese tu momento no gusto. estaba tomando té. Entonces me atreví a hacerlo, pero ahorita no me atrevo a Bueno, hacerlo. como querrás. Pero es reverberación. Sobre el Orinoco se esparcen las últimas hojas de los libros. Estrellas de sangre y rostros borrados por la batalla las protegen. Algún cadáver empañado por el río, espada en mano aguarda a quien intente profanar aquellas aguas. Dulce Orinoco fluye intuitivamente, con o sin sus habitantes. Deja el muelle podrido encendido, voltea las balsas y saca de tus aguas innumerables recuerdos llenos de peces. Aquí habla Bolívar. A veces escucho el relincho de un jinete que se acerca. Mi señor, su padre está muy enfermo, debe darse prisa. También se escucha el bajo gruñido de los ferries y una mano empuñando la cólera. Ya no había tiempo para nada, nada había para el tiempo. Los que pudieron hicieron su testamento, los que no, un pajarito de barro. Dulce Orinoco fluye intuitivamente. Arrástrate por los matorrales, el berrido, el ciseo, el ronroneo y el bramido. Son otra extensión de ti, Orinoco. Fue una noche violenta en que había olvidado mis botas, y el sueño se teñía del río, que unos peces rubios como el fuego reclamaban la tierra con su apellido. Escucho entonces el relincho de un jinete que se acerca. Mi señor debe darse prisa, su madre está muy enferma. Oh, destino el mío, quitar la mejilla para que la mano prosiga, o dejarla puesta para que el golpe se asiente. María Teresa junto a los leños espera, a que yo lleve la cena. ¿Qué explicación podré darle de aquello que creía alimento y ahora solo es espinas y huesos? Oh, Teresa, que la luna alumbre más que los leños. Yo me marcho, yo me voy. Grave destino el mío, perder lo amado para conservar el amor de otros. Gran ciudad tuberculosa, que te escondes entre luces de neón, esquinas con tacones y apadrinas cualquier sombra. Cuídame a María Teresa la hermosa. Yo me marcho, yo me voy. En el banquete de Cádiz, donde algún árbol, algún río y una tarde pierden el nombre, y las guerreras y las espadas descansan junto a los platos, es presentada la bandera, utilizada para envolver los cubiertos, limpiar la comisura de la boca, y repartida entre el general Miranda y el coronel Manuel María de las Casas. Y yo, Bolívar, el hombre de las dificultades, irremediablemente americano, puedo ver a la hora de las armas, a la gaviota sin sus barrotes y al pan sin sus migajas. Los caballos de Totora pasan junto al fuego y se sonrojan frente a las llamas. Las noticias llegan tarde. De alguna forma el pasado sigue presente en el futuro. Y yo, Bolívar, con los últimos minutos de María Teresa entre mis manos,
Abraza un cuerpo enfermo, interminable, víctima de fiebres malignas e imágenes abrumadoras. Él, un noble estafador, llega, emperador de la palabra, al balcón de mi cuarto, con el puñal en la vaina. María Teresa, una joya sin defecto, valiosa sin cálculo, lo aparta con el brazo. La descubre repugnada entre las sábanas. Los padres la han abandonado, triste y aburrida. Se torna coqueta, quizá febril, y se entrega al espejo roto de la noche foránea. Y yo, Bolívar, no tolero lo que ha ocurrido en su vientre. Yo que uní mi vida a la de ella en la calle Libertad, allá en Madrid, después de 2 años de noviazgo y 8 meses de unidos. ¿Qué me queda sino evadir los vínculos, abrazar la victoria, consolarme con la espada y humedecer la soledad con mis lágrimas? Ella, que ya no brilla como antes, que su único brillo es ese espejo, ya no recuerda ni su nombre. Se asoma por aquel retrato a tocarse el vientre, que dio a cambio de su joya sin defecto. ¿Qué nombre le daré a esta que no es mi extensión y en la cual no me reconozco? Será mejor cambiar la mirada, correr la noche hecha de seda o teñir de cardamomo las mejillas, pero nada callará las voces que se escurren por la puerta cancel de un bar o una avenida, con el tejido de una tarca o el monólogo pesado de un bombo leguero. Oh María Teresa, ¿qué sería de nosotros de conservarte viva, merendando en Casa Grande, rodeados de nuestra pequeña descendencia, jugando en el pasto bajo el atardecer de un horizonte? Las voces afiladas como arpas, pero con el vejamen de un día pesado chocan sus copas, y a la brisa de una vela abren la botella del resentimiento y el rencor. Los barcos de vapor y su sombra acuática, donde los peces de aceite y brea se apagan, las velas se encienden, el porvenir se exporta por pedazos y se pierde entre Punta Urchía y el Pinar del Hierro. Las góndolas guardadas en baúles revelan una fúnebre imagen que desde entonces ondea cada tarde en la punta de los barcos. María Teresa, nuestro rizoma es el abandono de algo. No caminamos, remamos bajo nuestro destino. María Teresa, en Trinidad, en Tenerife o en Puerto Real de Ocaña nos reuniremos. Shalak het hamid, lo hit salot het ameka. No vine para abolir, sino para cumplir. Oh grave destino el mío, perder lo amado para conservar el amor de otros. Luchar por el futuro y la calma del mañana, con la furia de lo perdido en el pasado. ¿Por qué no habré buscado inmortalizar a través de la espada mi mármol, petrificando a cambio la causa épica de unificar de nuevo los márgenes, si el pasado seguirá presente en el futuro? Ya no hay tiempo para pescar, llegó el tiempo de ser pescados. Alea y acta est, he arado en el mar y sembrado en el viento. A la 1:03 de la tarde, entre intensas fiebres, murió el sol de América. El pasado presente en el futuro pasado en el presente futuro en el pasado futuro en el presente, el futuro presente en el pasado, el presente pasado en el futuro. A veces escucho el relincho de un jinete que viene a interrumpir la batalla. Mi señor, dese prisa, su padre, su madre y su señora lo están buscando. De alguna manera, el pasado sigue presente en el futuro. Quien tenía todas las preguntas, ha perdido todas las respuestas. Quien tenía todas las respuestas, ha perdido todas las preguntas. Glup, 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 glup. En el sifón de la noche, un barco se pierde en un capítulo de Páginas Acuáticas. Se llama reverberación. Bien, vamos a hacer una breve pausa porque debemos conocer qué hay también en la revista La Fábrica. Para echar un vistazo ahí en la revista La Fábrica, y quien nos cuenta de eso es Ludo López. Bueno, buen fin de semana a todos los que están viendo esta transmisión. Quiero hablarles de las notas que hemos tenido esta semana en revista La Fábrica. Para comenzar con una frase de Yukio Mishima: queréis tanto la vida como para sacrificar la existencia del espíritu. Bueno, esta semana queremos mandar saludos hasta Costa Rica. Nuestro periodista Carlos Jarquín nos comparte una reseña del foro literario Voces Unidas por la Paz, para que veamos pues es una invitación para conocer la literatura que se está produciendo actualmente en el resto de Latinoamérica, y que busca pues romper fronteras y unir autores de distintos países para que puedan tener un diálogo pues, abierto. Aunado a esto, los queremos invitar, y también tenemos una nota que es una nota y presentación de la novela Dron,
la última propuesta narrativa de Editorial X, que va a contar con los comentarios de Mateo Oscar. Esta presentación se va a llevar a cabo el próximo 6 de diciembre. Y en nuestra nota exclusiva pues pueden encontrar unos fragmentos que nos compartieron de Editorial X para pues, que tengan un acercamiento primero a esta presentación. Aunado a esto, tenemos distintas invitaciones, actividades culturales dentro de la revista y queremos comentarles también algo fundamental. Vamos a ver, también tenemos un fonema, en nuestra sección El Fonema, que compartimos fragmentos cortos de escritores recientes o que ya han sido consagrados. Tenemos en esta oportunidad Corazón de Madreselva del poeta Cristian Castañeda, para que lo puedan leer y acercarse a las publicaciones de Revista La Fábrica, www.revistalafábrica.com, o por medio de nuestras redes sociales, que estamos subiendo contenido, publicaciones diarias para ustedes, Instagram y en Facebook. El día de mañana, la Embajada de El Salvador invita a la presentación de la conmemoración del Día del Salvadoreño en el Exterior, en la Plaza República del Salvador, en Avenida de las Américas. Aunado a esto, pues continuando, tenemos una reseña de Claudia Figueroa. De primera mano nos informa sobre el Festival Internacional de la Palabra que se llevó a cabo recientemente en El Salvador. Ya nos cuenta cómo fue la participación de los distintos poetas y qué se está haciendo actualmente en El Salvador también. Tenemos lectores en El Salvador, les enviamos saludos y con un gusto de estar pues enviándoles a ustedes cultura, literatura y el trabajo que hacemos todos los días con mucho afán y cariño. Por último, solamente una información final superior. De parte de Resiliencia Teatro Social y también de Letras en Directo. Se han enviado publicaciones y también de parte de Revista La Fábrica, pues Cartografías Poéticas vuelve de parte de Resiliencia Teatro Social el día 5 de diciembre a las 20 horas en Casa de la Memoria. Es una presentación de cartografías poéticas a beneficio de la poeta Isabel de los Ángeles Ruano. La entrada es una contribución voluntaria o víveres. Recordemos que la poeta Isabel de los Ángeles Ruano no se encuentra actualmente en una situación favorable y podemos, todos los que estamos en las letras, poderle apoyar de alguna manera y a nuestros conocidos por lo que nos ha entregado y por lo valioso que ha sido su vida y su producción literaria. Este jueves 5 de diciembre. Únicamente invitarlos a visitar nuestras redes y a visitar la página de Revista La Fábrica. Gracias, Romulo. Revista La Fábrica. Gracias, Ludo. Excelente. Volvemos acá con Mateus Carr. Mateus, tenemos que hablar, eso nos hemos pasado haciendo. Hay un concurso que mencionamos hace algunos 15 días. Hablando de ese concurso, vamos a aprovechar para hablar de una vez de los SINGS. ¿Qué son los SINGS? Y bueno, en realidad el concurso, pero vos ponías la temática, que es como bueno, el ganador del concurso, sea lo que sea, Ajá. se va. Bueno, hay dos concursos. Uno que hicimos con Editorial X y Amberes, que es el colectivo al que pertenezco, donde hay escritores como Diego Ugarte y César Yumán. Para mí son unos narradores que sí se han impuesto al canon que tenemos, pero no se han impuesto así como una especie de subversión irracional, sino que está muy fundamentada su narrativa. Tienen una idea de lo que quieren transmitir y cómo lo quieren transmitir. Y también hay otros poetas como Laura Arévalo, que me parece muy, bueno, no sé, poeta, no sé cómo les gusta decir a otras, pero poeta, muy, muy bien logradas. Y ahí también está Willy. El punto es que lanzamos un concurso que es sobre calaveritas literarias, que es una tradición mexicana, para el 2 de noviembre. Ya digamos, la gente compartía sus calaveritas. El tema era la muerte de algún autor, ya sea que haya muerto o no. Porque, digamos, ese es el punto en México, digamos, matar a gente que quizá no ha muerto y hacerles como su propia esquela literaria de su muerte. Pero, digamos, varios mandaron sus propuestas y hubo un joven de Coatepeque, Osman se llama, si no me equivoco, que hizo una sobre Humberto Cabal,
Y también tenemos acá a Cristian Luna, que también ganó del otro lado, que también ganó el concurso, o acá en medio, que también ganó el concurso sobre una calaverita sobre el Bolo Flores. Ajá. Entonces, digamos, ahora se van a publicar las calaveritas en las páginas ya tanto de Amberes como de Editorial X, y también se ganaron el paquete completo de fanzines, que como puedes ver no es el fanzine tradicional, sino Sí. que intenta ser como emula Levantarlo un poco más. emula el vinilo. Ajá. Entonces, digamos, de un lado, ¿Puedes tenés extraer? el lado A, ¿Extraer? tenés el lado A, Ujú. tenés el lado A y tenés el lado B. Entonces, digamos, la verdad fue una idea muy, muy genial, pero bastante difícil porque necesitamos que alguien escribiera poesía y alguien que escribiera narrativa. Entonces, digamos, todos los libros, no sé cómo lo hicimos, todos los fanzines traen de un lado narrativa y del otro poesía. Entonces, digamos, esa es una de las ventajas porque tenemos escritores versátiles que que pueden escribir narrativa y poesía. Tenemos así como Marcos Gutiérrez, que hace tanto cuento como poesía. Esta vez le pedimos que hiciera poemas para completar con esta fase. Entonces, ahorita me gustaría entregar el premio a Cristi por su calaverita y también por su labor literaria. Entonces, aquí está, le entregamos los fanzines. Y no sé si quisieras dar algunas palabras, compartir tu calaverita o algo, contarnos qué haces, te dedicas profesionalmente a la literatura. Pues yo estudio letras y filosofía. Tengo un libro publicado con Sion Editorial, Ah, ya. Bestias Míralas, el premio de Sí, de sí ganaste. Sí, Laura sí, sí. Damián del año pasado. Y pues eso, básicamente. Bueno, Súper. y eso es muy poético porque ganaste Laura Damián, Pues, que es un premio sacado de la novela. la novela Los Detectives Salvajes de Bolaño, y ahora ganaste un premio que está basado en toda la idea del mundo de Bolaño, porque el colectivo se llama Amberes por la novela de... Ajá. Y los fanzines, digamos, tienen esta idea del 2 de noviembre, que así empieza Los Detectives Salvajes. Empieza con, he sido aceptado en el real visceralismo, no ha habido ceremonia de iniciación. Mejor del así. 2 de noviembre. Ajá, Sí. del 2 de Y curiosamente mi cumpleaños es el 2 de noviembre. Y es el 2 de noviembre. Ajá, Muy entonces bien. para No, sí. juntar ahí todos los... Eso debe significar algo, no sé qué, pero Ah, ha de va a significar, tener ahí, el sí. futuro lo dirá. Bueno, Bueno. entonces te agradezco mucho y Muchas gracias a felicitaciones. ustedes. Gracias. Y seguimos Dos. en contacto. Ok. Muy bien. Vamos a hacer un breve, vamos a hacer un resumen en esta parte final, Mateus. Voy a tomar yo la palabra en este caso, solo para hablar que vos sos uno de los compiladores de este Ajá. modelo 90, donde aparece un montón de poetas que precisamente nacieron en los 90, ¿verdad? ¿De quién fue la idea de esto? Fíjate que esa es una idea, bueno, en realidad fue la idea de una argentina. No, fíjate que estábamos presentando el libro de Marcos Gutiérrez acá en el CCE. Era Poemas a la Nada, sí, lo estábamos presentando. Ajá. Y en eso, en uno del público, que raramente no era ni un familiar ni un amigo, era una chica de Argentina que andaba de pasada y entró a la presentación del libro y dijo, entre los comentarios, que éramos muy jóvenes para estar publicando libros, pero no lo decía en el sentido despectivo, sino ella se admiraba bastante de que a pesar de nuestra juventud estuviéramos metidos en la literatura. Entonces ella dijo, ustedes son modelo 90, porque Einar, que era uno de los presentadores, Marcos, que era el autor del libro, y yo también, que era presentador, todos nacimos en la década de los 90. Entonces ahí fue como, ya después, como uno siempre hace como una especie de travesía literaria después de la presentación del libro, no precisamente en bibliotecas, empezamos a hablar, ¿y qué tal si hacemos una antología de poetas nacidos en los 90? Y nos pareció genial, y la idea la terminamos concretando casi 3 años después. Que fue esto, que sí buscamos, bueno, Einar y Marcos, por la corrección política, dijeron de que era un muestrario, a dar como un tinte de los poetas nacidos en los 90, pero para mí no solo es lo más representativo, sino es de
de lo más respetable de lo que se podría estar haciendo ahorita. Y digamos, ahí tenemos a gente como Luis Morales, a William Morales, que no son hermanos, a Miriam Ochoa, que para mí están haciendo cosas muy interesantes y que también, digamos, a largo plazo, yo diría que tienen bastante futuro, sobre todo William Morales. William, sí. William. Bien. Ya no vamos a explicar de eso, ya habíamos hablado antes. Estos son los Sims, Sí, los que Sims. son hijos de Fansins, ¿verdad? Sí, son la versión pequeña de los Ajá, Sims. son pequeñitos, traen información, se arman y se desarman para poderlos leer. Quisiera también hacer mención de... no, pues eso en general. Hay muchas cosas que nos van a quedar pendientes para poder hablar en otra oportunidad. Mateus, solo que quiero es que en realidad tenemos una dificultad técnica y vamos a tener que ir, pero hay unos poemas aquí que son superiores y esos poemas por lo menos vamos a leer algo más donde según el tiempo que nos den los técnicos, vayamos con este del sacude los pájaros. Léenos este. Ah, ok. Bueno, pero ese fue el que lo leyeron al principio, ¿no? Leímos esta parte, nada más. Ah, esa parte. O si querés, escoges otro. No sé cuál te parece. ¿Algún otro? A ver, Sí. ahorita te digo, el otro que iría sería el 80, no, el 18, en la página 18 y la 27 son dos escogidos. Y la 27. Sí, solo uno de ellos dos. Bueno, el 18. El sol en sus ademanes de ave muerta, descolorido, llega a extinguirse en el horizonte y al extender el brazo derrama un cáliz amargo. Créeme, hay un cielo abierto sobre las arrugas del lenguaje, una marea iluminada por el faro de siempre, huestes marinas exhumadas de las grietas. Hay una ciudad de sentimientos en morgues, nubes de polvo devorando el paisaje. Como los truenos en la noche, en línea recta las calles desaparecen. Los parques, los autos, el asfalto, la casa en la esquina entre nubes, entre mares se derriten, se ahogan y se hielan. Créeme, hay catedrales mordidas por el fuego, autos desamparados junto al semáforo, rostros arrodillados entre escombros, interrogando la ceniza sin sentido. Hay columnas de fuego escritas por la pólvora, ejércitos talados de un manotazo, adoquines de carne a mitad de la calle, buscando paisajes sobre los muelles rotos. Créeme, el tiempo desaloja la palabra de los cuerpos, y los cuerpos vacíos de vida se quedan. No hay en el verbo palabra, ni piedras en la garganta de las flores. Hay muertes indiferentes sembradas en la llanura, retoñando invisibles en el horizonte. Como piernas de fuego corren entre las improvisadas tumbas, petrificadas en la acera después del bombardeo. Créeme, hay coronas invisibles inclinadas frente al espejo, incapacitadas para salir del laberinto del pasado. Cuerpo, guitarra sin cuerdas, garganta sin canto, tu única tarea es gritar el triste pecado de ver el norte como otro cielo y saber que está vedado y no saber por qué lo deseas. Se ha declarado la guerra, pero ¿cuándo estuvimos en paz? Estupendo ese poema. Estupendo. Bien. Quedan temas en el tintero que deberíamos de tratar con Mateus, pero eso da pie a otra invitación. Más Claro, adelante nos volveremos a encontrar. Así ha de ser. Ha sido estupendo. El colectivo Amberes me parece una estupenda idea que se esté cristalizando, que ustedes hayan conformado este colectivo Amberes. Sí, y nos vamos a presentar en El Salvador. Sí, es extraordinario. Hay información en Instagram. Sí. Bien.
el colectivo Amberes, que hay cerebros ahí, estás vos, está Marcos Gutiérrez,